Sin duda alguna es el perro más famoso de todo el mundo. No importa cuántos años tengas y no importa si te gusta o no te gusta. Lo que es un hecho es que Snoopy es el perro más famoso en todo el mundo. Y hoy te voy a contar su historia. Bueno, la historia de su creador, Charles Schulz. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy es nuestro episodio número 25, es decir, nuestro episodio de plata. Ya tan rápido llevamos 25 episodios. Espero que esta historia te guste y espero que las otras 24 también. Y pues teníamos que hacer algo especial, o teníamos que tener una excelente historia para este episodio. Y a mi punto de vista, no hay nadie mejor que Charles Schulz, el creador de Charlie Brown, Snoopy, Woodstock, Lucy y muchos más personajes de Peanuts, para que sea la historia de nuestro episodio número 25. Y como lo dije al principio, te puede o no gustar Peanuts, pero lo que es un hecho es que una es el perro más famoso de todo el mundo y, más importante, marcó una pauta en la tira de cómics, en las caricaturas y en toda la cultura pop a nivel mundial. Y hoy te voy a contar la historia. Pero como anuncio rapidísimo, el 20 de mayo del 2020 lanzamos una nueva colección de relojes de Peanuts. Ya habíamos sacado algunos relojes de Peanuts que los encuentras en exclusiva en las tiendas de Liverpool, aquí en México, pero ahora ya sacamos 4 modelos más y los puedes encontrar en thislist.com. Pero ahora sí, ya suficientes de anuncios, vámonos de lleno al episodio. Y la historia de Charles es enorme e hizo muchísimas cosas y no te las puedo platicar todas aquí porque nos llevaría horas y horas y horas de estar hablando de Charles y todo lo que hizo con Peanuts y todo lo que hizo antes de Peanuts. Entonces traté de resumir lo más posible. Entonces ya con eso en mente te platico la historia resumida de cómo Charles Schulz diseñó Peanuts. Comenzamos. Pues Charles nació en 1922 en Estados Unidos y tan solo a los 2 años de haber nacido, su tío ya le había puesto el apodo de Sparky. Sparky era un caballo que salía en la tira de cómics de Barney Google. Es decir, desde los 2 años ya estaba metido en el mundo de los cómics sin saberlo. Su papá se llamaba Carl y su familia venía o era descendiente de alemanes. Su mamá se llamaba Dina y su familia venía de Noruega. Su papá tenía una pequeña barbería donde se la pasaba muchísimo tiempo ahí. Incluso había semanas que se la pasaba todos los días trabajando en esa barbería. Entonces se convirtió la barbería en un lugar bastante recurrido por Charles en toda su infancia. Y en la infancia, como cualquier otro niño de esa época y de aquí también, de ahora también, le gustaban muchísimo los cómics. De hecho, los domingos, él y su papá leían las tiras de cómics juntos. Sus favoritas eran las de Popeye, las de Skippy y las de Mickey Mouse, que tenían apenas unos años de haberse estrenado. De niño, en grupos grandes, era un poco tímido o reservado, pero ya en su grupo de amigos, en sus meros cuates, era bastante bromista y bastante alegre. Le gustaba mucho llamar la atención en ese pequeño grupo de amigos donde se sentía seguro. De hecho, una de las bromas más famosas que le hacían a Charlie Brown la hizo él de niño varias veces. Y esta es quitar el balón de americano cuando estaban a punto de patearlo. Lo hizo tantas veces a sus amigos y le causaba tanta gracia que lo plasmó en el cómic y el pobre de Charlie Brown nunca le pudo pegar a la pelota. También le gustaban muchísimo los perros. Su primer perro se llamaba Snooky, pero lamentablemente se murió atropellado por un taxi. Después tuvo a Spike, que mucho tiempo después se convertiría en la inspiración para Snoopy. Y Spike fue muy importante para la vida profesional de Charles, no solo porque fue su inspiración para Snoopy, sino porque también fue su primera publicación en una revista.
Cuando tenía 14 años, mandó un dibujo de su perro Spike con algunas curiosidades como que podía comer tornillos, rastrillos y un sinfín de cosas, y al perro no le pasaba absolutamente nada. Esta ilustración, junto con todas esas curiosidades, fueron publicadas en la revista The Ripley's Believe It or Not en 1937. Sus papás lo apoyaban muchísimo en todo su interés como artista, pero más su mamá. Un día la mamá de Charles iba caminando y vio un folleto o un póster en la calle donde estaban anunciando que estaban dando clases de ilustración de caricaturas por correspondencia. Es decir, te mandaban por correo tus libros, tu curso, hacías las tareas, los mandabas de regreso y así, ¿no? Por correspondencia. Charles iba en preparatoria y su mamá lo convenció de que se metiera a este curso. Charles tomó el curso, lo impartía la escuela se llamaba Federal School of Applied Cartoon, que después cambió de nombre a Art Instruction School. Y para ponerte un poco en contexto, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. En los años 20 y 30, cuando Charles apenas estaba estudiando algo de ilustración para tiras de cómics, los periódicos en esa época publicaban las tiras en una hoja entera del periódico, es decir, le dedicaban toda una hoja a ahí no era tira de cómic, a un cómic. Entonces los artistas podían poner muchísimo detalle en las ilustraciones y podían desarrollar la historia bastante, o tenían mucho espacio para crear una historia larga donde tengan pues la parte de contexto, conflicto y resolución, ¿no? Pero en los años 40 y en los años 50, cuando Schulz sale de estudiar y empieza a buscar trabajo como ilustrador o empieza a crear sus tiras de cómics para vendérselas a los periódicos, estos periódicos redujeron muchísimo el espacio de las tiras de cómics. Lo hicieron ahora sí una sola tira. Ya no tenían la hoja entera, era una sola tira, ¿no? Entonces los artistas se tenían que adaptar muchísimo. Desde el desarrollo de las historias, ya no podían ser tan largas, ya tenías que ir casi al grano, y en 4 cuadros tenías que contar toda esa historia y tenías que ser chistoso para que a la gente les gustara, y también se tenían que adaptar muchísimo a los detalles en sus dibujos, ya no eran espacios muy grandes, entonces ya no podían meterle tanto detalle a esas ilustraciones, sino tenían que ser más o menos minimalista. Muchísimos artistas les costó muchísimo trabajo esa adaptación, pero a Charles no. Charles la perfeccionó bastante bien. Y la razón por la cual los periódicos redujeron esta sección, pues se debe a que estaba pasando, en esa época, pues obviamente estaba la Segunda Guerra Mundial, había una crisis económica brutal y pues los periódicos necesitaban más espacio. Número 1, necesitaban más espacio para contar todas las noticias que estaban pasando. Pero número 2, y principalmente, pues para meter más anuncio y tener muchos más ingresos. Pero en fin, ya, cerremos paréntesis y ahora sí vamos a retomar la historia de Charles, ¿no? Entonces, él seguía ilustrando sus tiras y las mandaba a varios periódicos con la intención de vendérselas y también a varios sindicatos de caricaturistas. Pero nadie se las quería comprar, no tuvo suerte y todos lo rechazaban. Ni siquiera recibía cartas de rechazo. Yo creo que los periódicos ni lo tomaban en cuenta o estaban tan ocupados que nunca recibió cartas de rechazo, o al menos no recibió tantas cartas de rechazo como la cantidad de cómics que mandaba. Así que entonces tenía que buscar trabajo, ¿no? Fue mensajero por varios años, hasta fue caddy. Caddy es la persona que carga los bastones de golf al que está jugando golf, ¿no? Fue caddy ahí en un campo local de Minneapolis. Y también aplicó para trabajar en Walt Disney, pero pues no tuvo mucho éxito, no lo aceptaron en Walt Disney y pues ya tenía 20 años, necesitaba ser independiente y pues necesitaba buscar un trabajo más formal. Pero como no lo consiguió y la Segunda Guerra Mundial ya había empezado, y Estados Unidos ya estaba participando desde 1941, después del ataque de Pearl Harbor, Charles a sus 20 años se une al ejército. Pero antes de irse al campamento militar y empezar su carrera como militar, su mamá se muere de cáncer a los 50 años. Obviamente fue un golpe pues durísimo, es un golpe duro para cualquier persona y más si eres tan unido como Charles lo era con su mamá. Entonces Charles estaba pasando una de las peores crisis de toda su vida. Por una parte,
tenía que lidiar con la muerte de su madre, que eran, como ya te dije, bastante cercanos, y por otra parte, pues la realidad en donde tocó vivir, ¿no? O sea, toda la parte de la guerra, estar en el ejército, estar en un entrenamiento, pues que me imagino que es agotador física y mentalmente. Entonces, Charles sí dijo que fue una de las etapas más difíciles, pero de las que más ha aprendido aprendió en toda su vida, ¿no? Charles estuvo 3 años en ese campamento y en febrero de 1945 lo mandan a Francia, ahora sí para reportarse a la guerra. Se fue en barco, llegó después de 2 semanas y ya estaba en Francia para ir pues, a pelear contra los alemanes. Pero afortunadamente para él, pues no vivió mucho tiempo en guerra. Alemania se rindió en mayo de 1945 y para junio ya estaba de regreso en Estados Unidos. Y el mismo día que regresa, ese día pues bombardean la ciudad de Hiroshima y pues los japoneses se rinden también, ¿no? Y al rendirse los japoneses, a Charles lo liberan de sus deberes en el ejército y se va a vivir con su papá. Ahí consiguió trabajo en la escuela que tomó su curso por correspondencia. ¿Te acuerdas que te platiqué que su mamá vio un póster donde estaban dando cursos por correspondencia? Pues ahí entra a trabajar, ¿no? A la Art Instruction. Pasó 5 años en ese trabajo y su trabajo consistía en corregir las ilustraciones de varios estudiantes. Y no solo estaba trabajando en eso, en ser profesor o estar corrigiendo las ilustraciones, sino también se la pasaba bastante ocupado. Por una parte, trabajaba como una especie como de freelance, donde hacía las tipografías de los artistas que ya estaban publicando sus cómics en los periódicos, y por otro lado, seguía escribiendo sus propios cómics, pero no tenía ninguna suerte, todo el mundo lo rechazaba o nadie pelaba sus cómics. Pero para 1947 puede publicar su primera tira de cómics en un libro con varias tiras de cómics. El libro se llamaba Topics y la tira de cómics se llamaba Just Keep Laughing o Solo Síguete Riendo, pero solo pudo publicar ahí 2 tiras de cómics. Posteriormente, ese mismo año, logra vender una de sus tiras de cómics a un muy pequeño periódico local llamado Minneapolis Tribune. Su tira se llamaba Sparky's Little Folks. Esa tira de cómics le gusta a un periódico un poco más grande, sigue siendo un pequeño periódico, pero era un poquito más grande que el Minneapolis Tribune, y ese periódico se llamaba St. Paul Pioneer Press. Y hace la tira de cómics Little Folks. Ya le quita el Sparky's y empieza a hacer Little Folks. Y para 1950 llevaba casi 5 años tratando de vender sus tiras de cómics a diferentes sindicatos. Ahora, la diferencia de vender tu cómic a un sindicato en lugar de un periódico es que el sindicato pues, te puede poner en varios periódicos a la vez. El alcance pues, era muchísimo mayor y pues estos sindicatos tenían todos los contactos. En lugar, si vas de un periódico en un periódico, pues tienes que ir de uno en uno y pues tienes que negociar con todos ellos, ¿no? Entonces, pues obviamente el éxito o lo más fácil para tener éxito en la tira de cómics es llegar y vendérsela a un sindicato. Pero hasta ahora, pues no ha tenido suerte, ¿no? Solo había podido vender 3 cómics, 2 cómics a periódicos locales muy pequeñitos y una tira de cómic a este libro que se llamaba Topics, que también era muy chiquitito. Y un poco desesperado, Charles juntó todas sus mejores tiras de cómics y las volvió a ilustrar para volvérselas a mandar a diferentes sindicatos. Y ahí sí tuvo suerte, ¿no? El sindicato de United Feature de Nueva York le habla, lo invita a Nueva York, hablan en Nueva York y logra vender su tira de cómics Little Folks al sindicato de United Feature. Pero había un problema. Ya había una tira de cómics a nivel nacional que se llamaba Tag Knight's Little Folks. El sindicato no se quería arriesgar a ninguna demanda legal ni ningún problema y mejor decide cambiarle el nombre al cómic de Schulz y le ponen Peanuts. En esa época había un show de marionetas llamado The Howdy Doody Show y había un programa llamado Peanut Gallery. De ahí sale el nombre de Peanuts. Y a Charles Schulz no le gustaba para nada ese nombre. Incluso si ves varias entrevistas de él, abiertamente te dice que Peanuts no le gusta y que Peanuts no tiene nada que ver con la tira. Pero pues, recuerda, no tenía muchísima opción, ¿no? El sindicato de United Feature se había arriesgado, lo había comprado y era su única opción. Entonces el nombre de Peanuts se queda.
Y en octubre de 1950 se estrena la primer tira de cómics de Peanuts. Se estrena en 7 periódicos de diferentes ciudades de Estados Unidos, como la ciudad de Chicago, de Denver, de Seattle, de Washington y de Minneapolis. A Charles le pagaron $90 por esa tira para que salieran en esos 7 periódicos locales. Y después de 2 tiras de cómics, sale por primera vez Snoopy. Y a pesar de lo que muchos piensan, la tira de cómics de Peanuts fue más o menos un fracaso el primer año. En una encuesta que hicieron en el New York World Telegram, la tira de Peanuts fue votada como la peor. Entonces, ¿cómo subió de popularidad? Pues dicen que hicieron un libro. Bueno, no dicen que hicieron un libro, o sea, de hecho sí hicieron un libro con la reimpresión de varias tiras de Peanuts. Y este sí se hizo popular y por alguna razón a la gente sí le gustó. Quizás al ver varias tiras y seguir la historia, pues la gente entendió mejor las historias o quizás se engancharon y empezaron a seguirla ya cada domingo en los periódicos. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, el chiste es que ese libro ayudó a que la tira empezara a ganar más popularidad. La verdad no entiendo por qué fue, porque no cambiaron la técnica, no cambiaron las historias. O sea, eran las mismas historias que salían en los periódicos, nada más la juntaron y la hicieron en un libro. Pero bueno, eso fue su primer año, ¿no? O sea, de 1950 a 1951. Y para ganar más popularidad, en 1951, el sindicato empieza a sacar varios anuncios de Peanuts en diferentes periódicos, pero en periódicos donde pues, obviamente no estaba la tira. En resumen, el anuncio le pedía a los lectores que si les gustaba Peanuts, que le escribieran a su periódico local pidiendo que pongan Peanuts en ese periódico. O sea, toda una logística enorme en este anuncio, que pues muy curiosamente resultó en un éxito este anuncio, ¿no? Porque cada vez empezaban más y más periódicos a pedir la tira de cómics de Peanuts. Yo me pongo a pensar, el día de hoy, si leo un periódico impreso y me piden, escríbele a tu periódico local para que publiquen este cómic, pongo a pensar y digo, es muchísimo trabajo todo eso, ¿no? Pero pues sí, en esa época pues obviamente no había pues todas las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, en fin, adelantándonos un poco más, en 1955 Kodak se convierte en su primer patrocinador. Kodak compró los derechos de los personajes para sacar folletos donde estaban los personajes de Peanuts como Charlie Brown y te estaba dando consejos de cómo tomar una fotografía buena, ¿no? En qué ángulo en qué ángulo ponerte, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y más para adelante, me voy a adelantar ahorita varios años, como te dije, es enorme la historia, entonces adelantándonos a 1958 salen los primeros juguetes de los personajes de Peanuts. Y adelantándonos todavía más, en 1965 Peanuts o los personajes de Peanuts salen en la portada de Time. En ese mismo año, en 1965, sale el especial de Navidad de Peanuts en televisión por CBS y es todo un éxito. Tanto fue su éxito que fue su primera nominación a un Emmy y obviamente ganó ese Emmy, ¿no? Peanuts ahora sí estaba agarrando una popularidad enorme, ¿no? Ya tenía tiras de cómics muy populares en muchísimos periódicos. Los especiales de televisión estaban ganando Emmys, las obras de teatro eran populares, tenían juguetes, incluso la NASA le habló para usar a Snoopy en programas espaciales y habían muchísimas otras cosas que estaban haciendo para que todo el mundo conociera a Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, Lucy y todos los personajes más, ¿no? Y adelantándonos un poquito más, Charles llevaba dibujando varios pajaritos desde hace muchísimo tiempo. Pero por fin, en 1970, le pone nombre a un pajarito. En esa época, el festival de Woodstock estaba por empezar, o empezó en 1969, pero cuando se le ocurrió el nombre estaba por empezar este festival. Y muchos medios estaban hablando del festival de Woodstock, y a Charles pues, se le pegó el nombre de Woodstock y le gustó bastante. Entonces así nace el pajarito amarillo llamado Woodstock. Adelantándonos un poco más, en 1974 Charles asiste por primera y última vez a la Comic Con de San Diego. No tengo ni idea por qué ella no quiso regresar, a lo mejor no le gustó, a lo mejor sí le gustó y empezó a tener más eventos, etcétera, etcétera. El chiste es que en 1974
Charles va por primera vez a la Comic Con, que ya llevaba varios años la Comic Con y ya era bastante popular, pero ya no regresó, ¿no? Y así pasaron los años y la popularidad de Peanuts explotó. Y Snoopy en particular estaba por todos lados. Obviamente todos conocemos a Charlie Brown, Woodstock y Snoopy, un poco a Lucy y a los otros personajes, pero el que conoce todo mundo es Snoopy. Es más, hasta varias personas no tienen ni idea qué es Peanuts. Cuando hablas de Peanuts, no tienen ni idea de qué es Peanuts. Pero mencionas el nombre de Snoopy y te dicen, ah, sí, Snoopy. Obviamente conozco a Snoopy, ¿no? Entonces, Snoopy estaba por todos lados. Pero, adelantándonos muchísimo más, y ya para terminar, un sábado, 12 de febrero del 2000, Charles se muere en su cama. Y al día siguiente salió su última tira de cómics en los periódicos. El último domingo que el mundo vio la tira de cómics de Peanuts hecha por Charles. Pero bueno, eso fue todo. Traté de hacer, ahora sí, el mejor resumen posible de la historia de este ícono, de este personaje que nos dejó pues un legado enorme en toda la parte de cultura pop, en toda la parte de cómics, en toda la parte de caricaturas, en toda la parte de series animadas. Creo que Peanuts es la base de muchísimas series animadas que conocemos y que nos gustan. Si has escuchado los otros 24 episodios, las personas que crearon pues, caricaturas o series animadas para Cartoon Network, para Nickelodeon, o en fin, por esa época de los 80s y 90s, pues mucha de su inspiración viene de Charles Schulz, de Snoopy y de todo lo que hizo con Snoopy, ¿no? Pero bueno, espero te haya gustado muchísimo esta historia, espero te haya gustado la vida de Charles y espero que ahora veas un poco diferente a Snoopy y a todos los de la banda de Peanuts. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en la próxima semana. Gracias.